Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. Capítulo 39. Después de la batalla. El rugido de la multitud era extraño y distante. Gaara, de pie en el centro del ring, con la arena sentándose a sus pies, observó cómo los dos robots médicos subían cuidadosamente el cuerpo inconsciente de Midoriya a una camilla. Las manos destrozadas del chico eran un testimonio crudo y brutal de la batalla que acababan de librar. Una batalla que Gaara había ganado, pero de una forma que no se sentía como una victoria. Los observó mientras se llevaban a su oponente, una figura silenciosa y solitaria, hasta que la camilla desapareció en la oscura boca del túnel de salida. Se giró y caminó hacia su salida, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Los vítores de la multitud, una mezcla de respeto y un temor persistente, lo invadieron, pero no los reconoció. La extraña calidez que había sentido antes era ahora un nudo complejo y confuso en su pecho. En la grada, Uraraka Ochako lo vio partir, con las manos apretadas sobre el corazón. Su primer sentimiento abrumador fue una profunda y dolorosa preocupación por su amigo. Deku-kun, tienes que dejar de ser tan imprudente, pensó con los ojos empañados. Pero mientras observaba a Gaara retroceder, otro pensamiento, más complejo, se apoderó de ella. Repasó los últimos momentos de la pelea. El poder abrumador de Gaara y su decisión deliberada de no usarlo. Lo tenía, se dio cuenta con una claridad repentina y asombrosa. Podría haberlo aplastado. Podría haberlo rematado con un solo ataque brutal. Pero no lo hizo. Volvió a ver la arena sujetando suavemente a Midoriya, sin hacerle daño. Detuvo la pelea sin lastimarlo más de lo que ya estaba. Eso no es algo que haría un verdadero villano. ¿Verdad? La zona de asientos designada para los estudiantes de primer año del curso de héroes era un hervidero de energía tensa y vibrante. Los estudiantes de las clases 1 y 1B estaban sentados en secciones adyacentes, el aire entre ellos impregnado de una nueva y potente rivalidad. Cuando Gaara llegó, caminando con su paso silencioso y pausado, un silencio se apoderó de sus compañeros. Ignoró sus miradas y se sentó en un asiento vacío al fondo de la última fila, una isla solitaria en un mar de rostros familiares. Fueron los susurros de la sección de al lado los que rompieron el silencio. Así que es él, murmuró un chico de la 1B, no muy bajo. Del que hablaban. ¿Has oído los rumores? Dicen que era uno de los verdaderos villanos de la USO. ¿En serio? Respondió otra voz, esta vez de una chica. Y la UA simplemente lo dejó inscribirse. ¿Están locos? Con razón su don es tan destructivo, es el poder de un villano. Las palabras, mezcladas con miedo y chismes ignorantes, volaron por el pasillo y golpearon a los estudiantes de la clase 1A como un golpe físico. La postura de Yaoyorozu se tensó, su expresión pasó de un análisis reflexivo a una de indignación y ofensa. Hiro y Mina intercambiaron miradas furiosas y protectoras, apretando los dientes. Kirishima, que había estado repasando nerviosamente la carrera, apretó los puños y emitió un gruñido sordo. Eso no está bien, hombre. No saben de lo que hablan. Un sentimiento extraño, desconocido y profundamente conflictivo surgió en ellos. Un deseo de defenderlo. Él era su problema. Era su aterrador, impredecible y silencioso compañero de clase. Y la idea de que estos forasteros, estos rivales, hablaran de él con tan simple y desinformada malicia era, por alguna razón, exasperante. Pero, ¿qué podían decir? Los rumores eran, técnicamente, ciertos. Así que guardaron silencio, con su frustración latente. Neito Monoma, sin embargo, estaba inusualmente callado. No reía ni soltaba su habitual monólogo burlón. Estaba sentado, completamente inmóvil, con la barbilla apoyada en la mano y la mirada fija en Gaara con una mirada de intenso y desconcertante análisis. No se burlaba. Estaba estudiando. Fue Itsuka Kendo quien finalmente actuó. Se levantó y se giró hacia sus compañeros, que charlaban, con expresión severa. «Ya basta», dijo con voz aguda y clara, silenciándolos al instante. «Parece que todos son unos chismosos.
Estamos aquí para ver los partidos y aprender de nuestros competidores, no para difundir rumores sin fundamento. Les dirigió una última mirada de advertencia antes de volver a sentarse. Miró brevemente, indescifrable, a Gaara, y luego su mirada se posó en su amigo, extrañamente silencioso. Monoma nunca es tan silencioso, pensó. Algo en ese chico lo ha conmocionado de verdad. En el tranquilo y estéril espacio de la enfermería, Midoriya despertó lentamente con la familiar y suave reprimenda de Recovery Girl. Tenía las manos completamente envueltas en gruesas vendas blancas, y un dolor sordo y punzante emanaba de ellas. La puerta se abrió y él miró hacia arriba para ver el rostro esquelético y preocupado de Toshinori Yagi. All Might. Graznó con voz ronca. Descansa, joven, dijo Toshinori, acercando una silla a la cama. Su rostro reflejaba una mezcla de inmenso orgullo y profunda preocupación paternal. Fuiste imprudente. Llevaste tu cuerpo al límite. Otra vez. ¿Está bien Gaara-kun?, preguntó Midoriya, pensando primero en su oponente. La expresión de Toshinori se suavizó. Está físicamente bien. Tú, en cambio. Soltó un largo suspiro de cansancio, pero le brillaban los ojos. Hoy hiciste más que intentar ganar un partido, joven Midoriya. Te acercaste a un alma que ha estado sumida en la oscuridad toda su vida. Intentaste salvarlo. Esa es la esencia misma del heroísmo. Su voz estaba cargada de emoción. Estoy muy orgulloso de ti. Las lágrimas inundaron los ojos de Midoriya, una mezcla de dolor, alivio y el peso abrumador del elogio de su mentor. Tenía que hacerlo. Susurró, mirándose las manos vendadas. Cuando lo escuché, cuando vi el dolor en sus ojos, simplemente lo supe. Ganar ya no era lo más importante. Se había roto el cuerpo, pero quizás había ayudado a sanar algo mucho más importante. Y en ese momento, el dolor valió la pena. Capítulo 40. Ecos de poder. El breve intermedio entre combates fue un momento tranquilo y tenso. Los 16 finalistas fueron separados del resto de los estudiantes y conducidos a una sala de espera más cercana a la arena. El ambiente festivo del descanso anterior desapareció, reemplazado por el silencio sombrío y concentrado de los gladiadores preparándose para el combate singular. Shoto Todoroki se quedó solo en un silencioso pasillo de hormigón bajo las gradas. El rugido distante y apagado de la multitud era un zumbido sin sentido. Intentaba centrarse, calmar la frustración acumulada por los dos primeros eventos. De repente, el aire a su alrededor se volvió pesado, denso, con un calor opresivo que irradiaba. Una sombra enorme cayó sobre él. Shoto. La voz era un retumbar gutural, como piedras de moler en un volcán. Todoroki no necesitó darse la vuelta. Conocía esa voz. Conocía esa presencia asfixiante. Era su padre, el héroe número 2, Endeavor. No me deshonres. Retumbó la voz de Endeavor, rebotando en las estrechas paredes del pasillo. Tu actuación contra esa molestia dispensadora de cinta adhesiva debe ser rápida, absoluta y demostrar todo el poder que te he otorgado. Las manos de Todoroki se apretaron en puños a sus costados. Ganaré con mi propio poder, dijo, con una voz fría y cortante como el hielo astillado. Se negó a darse la vuelta, se negó a darle a su padre la satisfacción de un enfrentamiento cara a cara. No con el tuyo. Una burla áspera y despectiva resonó tras él. El poder de tu madre. Ese frágil hielo defensivo. ¿No viste al chico que domina el desierto? Ese es el poder absoluto, Shoto. Un poder que defiende y aplasta sin límites. Tu hielo por sí solo no es suficiente. Perderás contra el chico de la arena si continúas con esta rebelión infantil. Endeavor dio un paso más cerca, el calor se intensificaba. Usa tu lado izquierdo. Cumple el propósito para el que fuiste creado. Todoroki no respondió. Permaneció rígido, temblando con una furia silenciosa y devoradora, hasta que el calor opresivo finalmente retrocedió y el sonido de los pesados pasos de su padre se desvaneció. Estaba solo de nuevo, pero el silencioso pasillo ahora parecía un horno, el aire cargado con la sofocante ambición de su padre. Y en su mente, una nueva y furiosa determinación se había forjado. Gaara ya no era solo un competidor. Ahora era el punto de referencia.
el obstáculo que su padre había puesto en su camino. Cuando salió a la arena para su combate contra Anta Zero, su expresión era más fría y dura que nunca. El combate no fue una pelea. Fue una declaración de intenciones. Zero, con una sonrisa segura, lanzó su cinta, intentando rápidamente atar y lanzar a Todoroki fuera del ring. Pero Todoroki simplemente dio un pisotón con el pie derecho. La multitud se quedó boquiabierta cuando una colosal y monstruosa montaña de hielo irregular surgió del suelo del estadio. Fue un ataque de una magnitud tan abrumadora y desproporcionada que eclipsó su anterior exhibición en el túnel. No fue una jugada estratégica. Fue un estallido de furia gélida, un grito silencioso dirigido a la figura en llamas que sabía que observaba desde las gradas. El glaciar envolvió por completo al aterrorizado Zero, congelando medio estadio y poniendo fin al partido en un instante. Mientras la multitud permanecía en silencio, atónita, ante el poder brutal que se exhibía, Todoroki se apartó lentamente de su paralizado oponente. Recorrió con la mirada las gradas, recorriendo los rostros de sus compañeros hasta encontrarlo. Miró fijamente a Gaara. No era una simple mirada de rivalidad. Era una promesa fría y firme. Una declaración: tú eres el siguiente. Gaara sostuvo su mirada, su rostro era una máscara ilegible. Poco después, se anunció el siguiente combate. De la clase 1A, un hombre de espíritu y puños inquebrantables, Eihiro Kirishima. Contra, de la clase 1B, el astuto imitador en persona, Neito Monoma. En las gradas, Monoma se puso de pie, con una sonrisa amplia, teatral y completamente falsa en el rostro. Estaba sentado una fila detrás de Gaara. Al moverse para entrar al pasillo, fingió un tropiezo y su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Su mano salió disparada, aterrizando de lleno en la cabeza de Gaara por un fugaz segundo. «Oh, mis más sinceras disculpas», dijo Monoma, con una voz que destilaba condescendencia. «No te vi. Es bastante difícil notar a alguien tan silencioso». Gaara no se inmutó. No se giró. Simplemente registró el toque y el tono burlón, descartándolo como la pose sin sentido de un tonto insignificante. Desconocía la naturaleza del don de Monoma. No sabía que una semilla de su propio poder acababa de ser robada. Monoma se alejó, con una sonrisa cada vez más amplia. Al acercarse a la entrada del túnel de la arena, se detuvo un momento en las sombras. Miró su propia mano, flexionando los dedos, con un poder nuevo y desconocido cosquilleando bajo la piel. Todo este tiempo, han acaparado la atención, pensó, con una sonrisa genuinamente arrogante extendiéndose por su rostro. Los supervivientes de la Usopp. Ese furioso, el príncipe helado, y su monstruo mascota. Bueno, apretó el puño. Es hora de que la estrella de la clase B finalmente brille. Y lo haré usando el poder de su preciado monstruo contra ellos. Entró en la luz. El combate comenzó. Kirishima, con su confianza varonil, endureció todo su cuerpo y cargó. Monoma se mantuvo firme, con la misma sonrisa burlona en el rostro. Vamos, clase 1A. ¿De verdad eso es todo lo que? Se detuvo, su expresión cambió a una de intensa concentración. Apoyó una mano en el sólido hormigón del ring. El suelo del estadio tembló. Kirishima se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Gaara, en las gradas, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su máscara de serenidad se quebró por primera vez con un ceño fruncido de pura confusión. ¿Qué está haciendo? Un sonido chirriante y rechinante llenó el aire cuando una ola de arena rojiza surgió del hormigón, formando un tsunami perfecto y agitado. Era una réplica exacta e impecable del poder de Gaara. Kirishima rugió, activando su defensa definitiva, irrompible, y su cuerpo se convirtió en una estatua dentada de carne endurecida. Hundió los pies en el suelo, preparándose para el impacto. La ola de arena lo golpeó. No lo quebró, pero su fuerza abrumadora e irresistible lo levantó del suelo y lo llevó, forcejeando y rugiendo, por el ring, dejándolo caer bruscamente sobre el césped, fuera del límite. Victoria por ring out. Un silencio profundo, absoluto y total se apoderó de todo el estadio. La multitud, present mic, clase 1A, todos estaban paralizados, atónitos e incrédulos. Acababan de presenciar lo imposible. ¿De dónde sacó eso?
gritó finalmente Present Mic, rompiendo el silencio con su voz. Monoma también tiene poderes de arena. ¿Es esto un requisito para el curso de héroe este año? ¿Qué pasa? Los estudiantes de la clase 1A se pusieron de pie, gritando con una mezcla de ira y confusión, hasta que Yaoyorozu finalmente se dio cuenta. Su don es copia. Debe haber copiado el don de Gaara. Pero en las gradas, Gaara no oyó nada. Todo su mundo se había quedado en silencio. Su máscara plácida e inexpresiva había desaparecido, completamente destrozada. Sus ojos verde azulado estaban abiertos, no de ira, sino de una profunda, escalofriante y completamente extraña conmoción. Era la sensación de ser violado. Observó a Monoma en el escenario, quien ahora se sacudía la arena de las manos con aire teatral, haciendo una reverencia al público atónito. Estaba usando su arena. Su poder. Lo que había definido toda su solitaria existencia. Su maldición. Su escudo. Su único amigo. Alguien más lo estaba usando. Como un truco. Como un artilugio. Gaara, inconscientemente, llevó una mano a su calabaza, recorriendo con los dedos su superficie lisa y dura, como para asegurarse de que su verdadero poder seguía ahí. Había sido un monstruo, un arma, un estudiante. Pero nunca, jamás, había sido poco original. Hasta ahora. Capítulo 41. Reflexiones destrozadas. Tras la impactante victoria de Monoma, un nuevo y complejo silencio se apoderó del estadio de la OA. El rugido inicial de incredulidad se había desvanecido en un murmullo vibrante e incierto. La multitud acababa de presenciar algo imposible y les costaba asimilarlo. En el campo, Neito Monoma disfrutaba de su atención confusa, con una sonrisa triunfante y burlona dibujada en su rostro, mientras los médicos ayudaban a Kirishima a ponerse de pie, con una expresión de incredulidad atónita y humillada. Pero en las gradas, en la sección de asientos de la clase 1A, Gaara no vio ni escuchó nada de eso. Para él, el mundo se había quedado en silencio. El rugido de la multitud, la voz del locutor, el murmullo furioso de sus compañeros. Todo era una estática distante y sin sentido. Su universo se había derrumbado en una única imagen silenciosa y circular en su mente. Una ola de arena rojiza, su arena, brotando del suelo a la orden de otro. Se quedó congelado en su asiento, sus ojos verde azulado abiertos y sin parpadear, fijos en el anillo vacío donde aún persistía el fantasma de su poder robado. Fue un sentimiento de profunda violación espiritual. Su don, su arena, nunca había sido una simple herramienta. Había sido su compañera en la aplastante soledad de su infancia. Había sido su escudo contra un mundo de piedras arrojadizas y miradas de odio. Había sido sus colmillos cuando los asesinos lo buscaban en la oscuridad de la noche. Era una extensión de su propia alma, un guardián silencioso y omnipresente que había definido toda su dolorosa existencia. Verlo replicado, verlo usado como un truco barato y teatral por un chico de sonrisa burlona, era como si la parte más íntima y fundamental de su ser fuera robada y profanada delante del mundo entero. Una sensación fría y vacía, peor que cualquier dolor físico que hubiera sentido, le recorrió el pecho. ¿Qué pasa, clase 1A? La voz de Monoma, rebosante de arrogancia teatral, atravesó la prisión interna de Gaara. El vencedor de la clase 1B pasaba junto a su sección de asientos de regreso a las salas de espera, y se había detenido para asestar un último golpe, regodeándose. ¿De verdad creían que eran los únicos con ases en la manga? Dijo, con una mirada maliciosa en sus ojos mientras recorría los rostros furiosos de Bakugo, Ida y los demás. Su mirada finalmente se posó en la figura inmóvil y silenciosa de Gaara. Parece que tu pequeño monstruo no es tan único después de todo. Se rió entre dientes, un sonido ligero y aireado que estaba lleno de veneno, y luego se alejó, dejando un rastro de furia latente a su paso. Ese presumido. Kirishima gruñó desde su asiento, con los puños tan apretados que tenía los nudillos endurecidos blancos. Estaba furioso por su derrota, pero también por cómo Monoma había usado a su amigo. Su rival, su extraño compañero de clase, para cometerlo. La expresión de Yaoyorozu era de pura indignación y ofensa. Copiar el don de otro y usarlo de forma tan deshonrosa y burlona. Bakugo no dijo nada.
Simplemente observaba la espalda de Monoma que se alejaba, rechinando los dientes y emitiendo un gruñido bajo y peligroso en su pecho. El deseo de aniquilarlo por completo se reflejaba en cada línea tensa de su cuerpo. Estaban furiosos por Gaara, un extraño instinto protector, propio de toda la clase, que ni ellos mismos comprendían. Uraraka, sin embargo, no miraba a Monoma. Miraba a Gaara. Veía más allá de la ira de sus compañeros y veía el objeto de su recién descubierta y reticente defensa. Y lo que vio la aterrorizó. No era ira en el rostro de Gaara. No era la fría concentración que había mostrado en su propio combate. Era, nada. Un vacío profundo y aterrador. Una quietud tan absoluta que parecía como si el niño interior simplemente se hubiera desvanecido, dejando solo un cascarón vacío y respirando. Todoroki también lo observaba con su mirada analítica. Vio el temblor sutil, casi imperceptible, en las manos de Gaara. Reconoció la mirada de alguien cuya base, su comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo, se había desmoronado. El movimiento de Monoma no había sido solo una victoria estratégica, había sido un golpe psicológico perfecto. En la cabina del locutor, Aizawa observaba la escena en su monitor. «Hay un problema», murmuró para sí. Toshinori, observando en una pantalla privada en su palco, sintió una profunda punzada de preocupación. Este es un momento crítico, pensó. Monoma no solo copió su don. Atacó la esencia misma de su identidad. Su reacción ante esto, lo determinará todo. La tensión en las gradas finalmente fue rota por la voz de Present Mic, tratando de inyectar algo de energía nuevamente al aturdido estadio. ¡Guau! ¡Qué giro tan increíble, amigos! Una prueba de la impredecible naturaleza de los dones aquí en la OA. A ver si nuestro próximo combate mantiene esa increíble intensidad. La pantalla gigante parpadeó y la clasificación del torneo se ajustó. Nuestra próxima batalla 1 contra 1 presentará a otro poderoso de la clase 1A. Prepárate para el campeón oscuro de la fiesta, Fumikage Tokoyami. Un nuevo y esperanzador grito surgió de la sección clase 1A. Necesitaban una victoria para recuperar la moral. Versus, un hombre cuya defensa se dice que es impenetrable. De la clase 1B, miembro del mismo equipo que Monoma, Kosei Tsuburaba. En las gradas, Tokoyami, quien había estado observando el evento con su habitual silencio estoico, se puso de pie. Saludó brevemente a sus preocupados compañeros. Dark Shadow se asomó por encima de su hombro. Sus ojos amarillos brillaban con la anticipación de la pelea. Se giró para irse, con una expresión de severa determinación. Kirishima, aún con su orgullo herido, lo miró. Tokoyami, en señales de que está hecha la clase 1A. Dijo en voz baja pero firme. Tokoyami simplemente asintió nuevamente y comenzó su caminata silenciosa hacia la entrada de la arena. La atención del estadio, la energía de la multitud y la atención de los estudiantes cambiaron, pasando a la siguiente pelea, al siguiente espectáculo. Pero Gaara no se movió. Parecía no haber oído el anuncio. Parecía no darse cuenta de que el mundo seguía su curso sin él. Permaneció en silencio en su asiento, atrapado en el eco de su poder robado, una figura solitaria perdida en el reflejo de su propia alma destrozada y, de repente, terriblemente poco original. Capítulo 42. Sombra y dignidad. El estadio era un hervidero de especulación e incredulidad. Las réplicas de la táctica de Monoma habían conmocionado a todo el público, dejándolos ansiosos por el siguiente enfrentamiento. Sin embargo, el mundo no se había detenido ante la crisis interna de Gaara. La pantalla gigante brilló y se anunció el siguiente enfrentamiento, atrayendo la atención colectiva del estadio. Llegó el momento de que la clase 1A respondiera. Muy bien, amigos, que siga el tren del IP. Rugió la voz de Present Mic, en un intento desesperado por imponer orden en el caos. Nuestro próximo combate presenta a un poderoso de la clase 1, a cuyo don es tan oscuro y misterioso como él. Un aplausos para el campeón oscuro de la fiesta, Fumikage Tokoyami. Una ovación decidida, casi desesperada, se escuchó desde la sección de la clase 1A. Necesitaban esto. Necesitaban una victoria limpia y decisiva para recuperar el impulso perdido y su orgullo herido.
Tokoyami entró en la arena, con una postura erguida y una expresión de severa determinación. Dark Shadow se enroscaba sobre su hombro. Sus ojos amarillos brillaban con una energía feroz e inquieta. No solo luchaba por sí mismo, ahora luchaba por la dignidad de su clase. Y su oponente, del victorioso equipo Monoma, un hombre cuya defensa se dice que es impenetrable. De la clase 1B, Kosei Tsuburaba. Tsuburaba entró al ring con una sonrisa de confianza. Había presenciado el poder de la arena de primera mano, y ahora, como miembro del equipo que había superado la carta de triunfo de la clase 1A, sintió una oleada de confianza. Su donaire sólido era una defensa perfecta. ¿Qué podría ser este sombrío pajarillo contra él? El partido comenzó. Tsuburaba actuó primero, respirando hondo y exhalando una pared brillante y transparente de aire solidificado. Era un escudo perfecto, casi invisible. A ver si superas esto. Se burló. Tokoyami simplemente señaló. Ve, Dark Shadow. La criatura de sombra se desprendió de su cuerpo, un ser semiconsciente de pura fuerza cinética. Salió disparado hacia adelante y se estrelló contra la pared de aire con un sonido como el de un cristal roto. Tsuburaba se estremeció, sorprendido por la facilidad con la que su defensa se rompió. Rápidamente creó otra pared, más gruesa. Dark Shadow la destrozó. Creó una tercera, luego una cuarta, con la respiración cada vez más agitada, al verse obligado a una retirada defensiva desesperada. Esta no era una batalla de dones. Era una batalla de desgaste. Dark Shadow era un cazador implacable e incansable. No sentía dolor. No sentía frustración. Solo sentía el deseo ardiente de atacar. Aplastó las defensas transparentes de Tsuburaba una tras otra, su monstruosa forma se volvía más feroz con cada barrera rota, sus rugidos guturales resonaban en el ring. La confianza de Tsuburaba se había evaporado hacía tiempo, reemplazada por un pánico absoluto. Le ardían los pulmones. Creaba muros a toda velocidad, pero la criatura seguía avanzando, una aterradora e inevitable fuerza de oscuridad. Finalmente, Dark Shadow destrozó su última defensa y se cernió sobre él, con las garras alzadas para un golpe final y decisivo. «Me rindo», gritó Tsuburaba, cayendo de espaldas al concreto. «Me rindo». La victoria fue absoluta. Tokoyami recuperó su don, y Dark Shadow retrocedió, recostándose sobre sus hombros con un rugido de satisfacción. Había ganado, y con ello, había restaurado cierta dignidad a su clase en conflicto. En las gradas, Gaara observó todo el intercambio. Su mundo interior seguía siendo un reflejo destrozado de lo que había sido hacía una hora, pero su mente analítica, una herramienta perfeccionada por toda una vida de observación, no podía apagarse. Observó a Tokoyami y su don. Vio un poder que no era parte de su usuario, sino un compañero. Una entidad viva y separada que luchaba junto a él. Era una relación simbiótica, un vínculo. Era profunda y fundamentalmente diferente de su propia arena, que actuaba como una extensión inconsciente e instintiva de su propia voluntad y emoción. Era otra variable nueva y compleja en un mundo que se volvía más complejo a cada segundo. El torneo continuó. Tras un breve descanso, se anunció el siguiente partido. Prepárense para un tiempo increíble. Denki Kaminari de la clase 1A versus Ibara Shiozaki, el campeón de la clase 1B. Kaminari entró al ring con una sonrisa arrogante y segura, saludando al público. Vio a Ibara, con su actitud tranquila, casi piadosa, y pensó que sería una victoria fácil. Un golpe fuerte, y se acabó. «¿Lista para sorprenderte?», le gritó. Ibara simplemente inclinó la cabeza levemente. «Que gane el mejor héroe». Sonó la bocina de salida y Kaminari no perdió tiempo. «Aquí tienes un regalo. Descarga de 1,3 millones de voltios». Desató toda su reserva de energía. El aire crepitó y una enorme y cegadora cúpula de electricidad pura llenó el ring, un espectáculo de poder puro e indomable. Pero Ibara estaba lista. Su largo cabello verde, parecido a una enredadera, se movía con vida propia. No atacaba. Se defendía. Las enredaderas se tejieron formando un escudo grueso y esférico alrededor de su cuerpo y luego se hundieron profundamente en el hormigón del ring.
La enorme carga eléctrica, al impactar el escudo, se condujo sin causar daño y se clavó en la tierra. El rostro de Kaminari pasó de un triunfo seguro a una incredulidad atónita. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, las enredaderas, liberadas de su función defensiva, se dispararon como un enjambre de serpientes verdes. Se enredaron fácilmente en su cuerpo, elevándolo por los aires. Su mente, sobrecargada por su propio don, había entrado en un estado familiar e idiota, con una sonrisa vacía y un pulgar alzado en su rostro. Kaminari está inmovilizado, declaró Midnight. El ganador es Shiozaki. Una oleada de risas y gruñidos afables recorrió la sección de la clase 1A. La cómica imagen del estado de indefensión de Kaminari fue un grato momento de alivio en un día de intensa, casi insoportable tensión. Gaara también observó esto. Vio la apuesta a todo o nada de Kaminari. Vio el contraataque perfecto e inteligente de Ibara. Ella no lo había dominado. Lo había comprendido. Había usado su propia fuerza contra él. Fue una victoria estratégica, no de escala. Permaneció en silencio, una figura solitaria en las gradas ruidosas. Su propio mundo seguía hecho pedazos, su propia identidad seguía siendo un espejo fracturado. Pero a través de las grietas, comenzaba a ver. Comprendía que el poder era más que el simple absolutismo. Había compañerismo. Había estrategia. Había un mundo de combate, un universo de fuerza, mucho más amplio y complejo de lo que jamás había imaginado. La arena era su escudo, pero sus ojos, por primera vez, comenzaban a abrirse.